En el día de hoy toca reconstruir al Real Madrid de cara a la temporada 2025-2026, donde se inicia la aventura de Xabi Alonso como técnico blanco. Como siempre lo analizamos aquí en vuestro canal de fútbol español. Pues reconstrucción número 2 de 20 que vamos a hacer aquí. Como ya sabéis, aquí se habla de todos los equipos y por lo tanto vamos a tener a los 20 equipos de la Liga EA Sports con su proyecto, con su reconstrucción y con los fichajes que yo haría. Para ello tengo que ver en esta serie muchísimo apoyo en likes y también suscríbete si todavía no lo has hecho, que es totalmente gratuito y vas a ayudar a que todo esto siga creciendo. Y obviamente si veo un apoyo brutal en esta sección, pues vamos a tener también reconstrucción de equipos de la Liga Hypermotion. Y además quería hablarte de adejersey.com, una página de camisetas de fútbol donde van llegando ya las nuevas de la temporada 2025-2026, como en este caso la segunda del Real Madrid, para esta campaña que va a iniciar. Como puedes ver más de cerca por pantalla, tiene mucha calidad. Además, en esta página vas a encontrar también precios asequibles y envíos rápidos y sobre todo mucha variedad. Camisetas de la Liga, de Segunda División, de otras ligas, de selecciones y también, por supuesto, camisetas retro. Así que, como digo, te dejo a thejersey.com en la descripción. Tenemos un proyecto muy complicado por delante, un Real Madrid que va a renovar muchísimo su plantilla porque quiere volver a competir de tú a tú con el FC Barcelona, algo que no ha podido en esta campaña, y además volver a ser ese equipo temible en Europa, que no pido siempre ganar la Champions, obviamente, no pido siempre conquistar el máximo título europeo, pero por lo menos hacer campañas como las que se hacían antes. Es que en esta se ha caído en cuartos de final, algo que no pasaba por lo menos desde antes de pandemia, y en esta temporada, como digo, el Real Madrid no ha llegado a semifinales. Para ello, la política de fichajes a seguir va a ser una revolución total, muchas salidas ya confirmadas, 2 fichajes también confirmados, pero va a haber mucho más movimiento antes del Mundial de Clubes y después, por supuesto, en este verano para el Real Madrid. Mercado nacional, no me refiero a la Liga EA Sports, me refiero a futbolistas nacidos en España o nacionalizados españoles, jugadores, como veis, que el Real Madrid está moviéndose por ellos, que tienen, como digo, la nacionalidad española, algo que en las últimas ventanas no se ha dado mucho. El Real Madrid nunca ha sido un equipo que fiche jugadores de la casa, jugadores, como digo, que sean de la selección, y en este caso han salido muchos nombres que sí lo son. Y además, el Real Madrid, novedad, está buscando muchas cabezas de ratón y no tantas colas de león o jugadores que, bueno, que sean intermedios en un equipo top de Europa. El Real Madrid está buscando lo mejor en clubes que quizás no son lo mejor. Por ejemplo, vamos a pasar ahora con los fichajes, pero ya es oficial, por ejemplo, el de Dinhausen, ya lo sabéis todos, y bueno, es uno de los mejores futbolistas del Bournemouth en esta temporada. Obviamente que el Madrid va a fichar futbolistas de muchísimo nivel, pero está buscando mucho ese tipo de perfil. Top 3 de su equipo, mientras que su equipo no es quizás de los mejores de su liga. Vamos a pasar con los guardametas, y es que para mí deben continuar los dos, tanto Thibaut Courtois como Andrei Lunin, futbolistas de muchísimo nivel. Es cierto que Lunin parece ser que se quiere marchar si no tiene muchos minutos, el belga es cierto que ha tenido lesiones en las últimas campañas y ya tiene una edad, y también está saliendo el rumor de Arabia. Yo creo que una temporada más se tiene que mantener a estos guardametas. Courtois porque es de los mejores del mundo, y Lunin porque creo que si se le da un rol más protagonista puede llegar a cumplir como titular en el Real Madrid a partir de la próxima campaña. Por lo tanto, ni hay salidas ni fichajes en este aspecto. Nos vamos a ir con los defensas y continúan como laterales Mendy y Dani Carvajal. Veremos cómo vuelve Dani Carvajal de esa lesión. Sobre todo hay que hablar aquí de Ferland Mendy. Creo que no va a tener muchas ofertas por parte de ningún club, incluso ni de Arabia, yo creo. Y creo que Mendy como suplente, si no tiene lesiones, puede cumplir en este Real Madrid. Creo que es un futbolista de un nivel defensivo muy, muy alto, muy elevado. Y me lo quedaría, sinceramente me lo quedaría,
obviamente como suplente. Y también me quedaría como centrales a Eder Militao, que vuelve de cruzado, veremos cómo, pero es un jugador que aunque sea para la rotación tiene que seguir, porque antes de esos cruzados tenía un nivel elevado, uno de los mejores centrales de Europa en esa campaña antes de la lesión. Y también Antonio Rüdiger, que continuaría con él por lo menos una temporada más, porque el Real Madrid no va a encontrar nada similar en el mercado sin gastarse obviamente una millonada. Por lo tanto, nos vamos con las salidas ya oficiales, la de Lucas Vázquez, que se marcha libre, al igual que Jesús Vallejo, dos futbolistas que bueno, han acabado ya su ciclo en el Real Madrid. Creo que incluso había acabado para Vallejo unos años antes. Y bueno, un Lucas Vázquez que se le han visto muchísimo las costuras con la baja de Dani Carvajal. Por lo tanto, ni uno ni otro continúan. Creo que son bajas bastante necesarias, al igual que estas que no son oficiales, pero que se deberían dar. Fran García, que yo lo dejaría marchar cedido, porque creo que si se curte en una cesión puede ser un buen suplente para cuando Mendy se marche quizás la próxima campaña. Y David Álava, que yo creo que su baja es más que necesaria también por unos 5 millones de euros. Pues bueno, veremos qué club no ofrece esos 5 millones, pero sí que creo que puede acabar saliendo el austríaco del Real Madrid en esta campaña. Por lo tanto, nos vamos a ir con los fichajes. Obviamente, primero vamos con esos futbolistas que suben desde el filial, como es Raúl Asencio, que no está en Continúan porque tiene ficha, como digo, del Real Madrid Castilla, pero obviamente era pues una evidencia, ¿no?, que iba a continuar en esta plantilla. Se lo ha ganado a pulso, ha dejado un nivel muy muy alto. Y Xabi Alonso la verdad es que confía mucho en jugadores de la casa. Asencio es un central que no para ser titular, pero sí que creo que tiene un nivel muy alto. Y al igual me voy a quedar con Jacobo Ramón, que también subiría desde el filial. Ya sabéis que Xabi Alonso, veremos si usa una línea de 4 o línea de 3. Creo que era necesario tener un central más por si a veces usa esa línea de 3. Y Jacobo Ramón coincidió con él en el infantil del Real Madrid, en la fábrica, y obviamente es un jugador que también tendría la confianza del técnico español. Nos vamos a ir ya con los fichajes que llegarían desde fuera del club, los fichajes reales, ¿no? Y es que tenemos aquí a Trent Alexander-Arnold, uno de los mejores laterales del mundo, y eso que realmente no es un lateral al uso. Llega libre, que no es gratis, pero llega libre procedente del Liverpool Fútbol Club, y es un jugador con un guante en el pie, es un jugador con una gran visión de juego, que a veces incluso interioriza su posición, pareciendo más bien un mediocentro, que es en lo que a momentos se va a parecer en este Real Madrid con Xabi Alonso, y es un gran ejecutor de balón parado, tanto de corners como de faltas laterales. Es un jugador, la verdad es que tiene un pie que no se suele ver en un lateral, y realmente creo que sí, encajará más en una línea de 5 que en una línea de 4, obviamente porque sufre un poquito en el repliegue, no es un jugador muy muy rápido ni que tampoco sepa defender con grandes garantías. Sí que es cierto que en el 1 contra 1 no va del todo mal, pero obviamente no es ese tipo de perfil para el Real Madrid. El que sí que es un central es Dinhausen, que llega por 59,5 millones de euros. Un jugador que se maneja bien con ambas piernas, que tiene una gran salida de balón, un muy buen desplazamiento en largo con ambas piernas. Un jugador que es cierto que tiene que mejorar en la toma de decisiones, en la defensa del área físicamente a veces pues no toma, como digo, la decisión correcta, pero es un jugador de tan solo 20 años que ha crecido una barbaridad en el Bournemouth en esta campaña, que ya va con la selección e incluso con la lesión de Cubarsí, pues bueno, jugó ante Holanda y nos dejó una carta de presentación brutal, y creo que tiene nivel Real Madrid y que en esta temporada incluso puede ser titular. Va a mejorar muchísimo con Xabi Alonso. Y nos vamos a ir con el último fichaje, el único que no es oficial, obviamente junto a Jacobo Ramón, que yo creo que saldrá cedido, pero es lo que yo haría, los proyectos es lo que yo haría, no lo que va a pasar. Y bueno, tenemos por aquí a Miguel Gutiérrez. El que está sonando para reforzar el carril zurdo del Real Madrid es Álvaro Carreras, pero yo ni de broma me gastaba 50 millones de euros en un lateral. Y es que ni 25 me gastaba en Álvaro Carreras, un futbolista que me gusta, que creo que va a tener una buena progresión también en esta campaña, pero un jugador todavía por mucho que mejorar, con mucho que mejorar, mejor dicho. Un jugador que me deja dudas, a pesar de que incluso a nivel defensivo es algo mejor que Miguel Gutiérrez, que es el que traería por 8 millones de euros. 8 millones de euros me parece una ganga para un jugador muy inteligente tácticamente, un lateral que es capaz de recorrer la banda, de meterse por dentro, algo que también sabe hacer Carvajal, que no se habla mucho de ello, pero Carvajal también es un lateral que se mete mucho por dentro, y Miguel Gutiérrez pues asoma mucho, ha tenido cifras en el Girona Fútbol Club, y su nivel defensivo para línea de 4 tampoco es del todo malo.
Gonzalo, además es de la casa, como digo, es un futbolista de la cantera del Real Madrid y creo que hay que apostar por este tipo de perfiles, a pesar de que Álvaro Carreras también es un jugador nacido en la cantera del Real Madrid. Pero sinceramente mi favorito es Miguel Gutiérrez y teniendo en cuenta calidad-precio es el mejor que hay en el mercado para este equipo de Xabi Alonso. Nos vamos a ir por tanto ya con los mediocampistas, con los centrocampistas, y es que continúan por aquí Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga y Jude Bellingham. 4 jugadores de altísimo nivel que van a ser, si no titulares, muy importantes en el Real Madrid. El que más dudas me deja obviamente es Eduardo Camavinga, pero creo que con un técnico como el vasco, pues sinceramente va a mejorar bastante. Creo que es un jugador que va a tener una gran progresión, que es algo que con Ancelotti pues no se ha dejado ver. En cuanto a las salidas, tenemos la de Luka Modric. Se marcha una leyenda madridista después de 13 temporadas vistiendo la camiseta blanca. Un jugador que, bueno, es una pena, ¿no?, que se marche, porque yo creo que tenía nivel para una temporada más, aunque sea en el rol de suplente, pero bueno, así lo ha decidido el Real Madrid y se marcha gratis, sin dejar dinero en el club. El croata, bueno, ya tiene una edad elevada y creo que sinceramente que el Real Madrid, como digo, se va a renovar. Es algo que hemos hablado en la política de fichajes y por lo tanto va a dejar salida a este tipo de jugadores. Y además en el centro de campo yo también haría la salida de Dani Ceballos por 10 millones de euros. Quizás una cifra alta, quizás es complicado que un equipo como el Betis, ¿no?, vamos a poner un ejemplo, te pague 10 millones de euros por Ceballos, pero sinceramente esta temporada ha demostrado que los vale, aunque creo que todavía se le queda un pelín corto para ser rotación en el Real Madrid. Nos vamos a ir con los fichajes, y es que yo traería de vuelta a Nico Paz, que como ya sabéis se marchó al Como la pasada campaña, ha dejado muy buenas cifras, entre goles y asistencias, 15 producidas en Serie A. Es un jugador mucho más ofensivo, un perfil más Brahim, más, no diría Arda Güler, que incluso me parece más ofensivo que el turco. Un jugador con mucha llegada, muy vertical, con mucho recorrido y, como digo, que incluso podría jugar de segunda punta. Un futbolista que por 8 millones de recompra me parece que puede entrar muy bien en la rotación del Real Madrid, este hispano-argentino. Y nos vamos a ir con el segundo fichaje que yo haría en este centro del campo, que es Angelo Stiller. Hay muchos futbolistas que están sonando para reforzar esa medular del conjunto blanco, pero creo que 40 millones, incluso se podrían pagar 50 por Stiller. Es un jugador de gran nivel. Es un futbolista zurdo con mucha inteligencia táctica, con buen desplazamiento en largo, buen desplazamiento corto. Es un jugador no tan parecido a Kroos, pero tampoco es tan parecido a Luka Modric. Se habla más de Kroos que de Modric, pero yo por lo poquito que he podido ver de él en el Stuttgart, es un jugador también con algo más de revolución que, como digo, Toni Kroos. No es tan estático, pero sí que es un futbolista que ni mucho menos es box to box. No es un jugador de mucho recorrido, de mucha movilidad, de regate. Es sobre todo un jugador, como digo, más posicional, que tiene mucha calma con balón, que bajo presión, la verdad, se maneja a las mil maravillas. Es cierto que obviamente tenemos que ver cómo se maneja en un Real Madrid, que no tiene experiencia ni en Champions ni un equipo top, como obviamente es el Real Madrid, como estoy diciendo. Pero sinceramente creo que para la rotación, incluso para ver si tiene nivel para ser titular, es un jugador de mucha categoría, que ya ha sido de hecho avalado por el propio Toni Kroos, por el propio alemán, que ha pedido al Real Madrid obviamente que se investigue este fichaje. Y nos vamos a ir ya, pues obviamente con los delanteros, nos vamos a ir con los futbolistas del ataque, y tenemos por aquí a Brahim Díaz, Arda Güler y Vinicius Junior como jugadores de banda, aunque es cierto que Brahim y Arda Güler se les podría haber puesto también como centrocampistas. Y tenemos como delanteros a Kylian Mbappé, bota de oro de esta temporada, sin duda muy buena su primera temporada en el Real Madrid, y Endrick, que se habla de una posible cesión entre ellos a la Juventus, pero yo me voy a quedar con el brasileño, que creo que puede tener un buen rol aquí. Puede tener un buen rol en el Santiago Bernabéu y sinceramente con Xabi Alonso va a cumplir más. En cuanto a las salidas, la única sería la de Rodrigo. Para mí, dolorosa para algunos madridistas, pero sinceramente creo que necesaria. No ha sido ni mucho menos una buena temporada la del brasileño en esta 24-25 y por lo tanto esos 90 millones de euros para reforzar otras posiciones, como ya hemos visto antes, como la del centro del campo y la de los laterales, serían súper necesarios para el conjunto blanco. Nos vamos a ir con el fichaje estrella del vídeo, nos vamos a ir con el último fichaje, y es que
aquí tenemos la única novedad, quizás el único futbolista que no ha sonado y quizás mi única apuesta del vídeo. Pero creo que es necesario traer al sueco Viktor Gyökeres por 65 millones de euros, que me parece una cifra bastante baja para el nivel que ha dado un jugador que ha dejado 39 goles en Liga Portuguesa y 6 goles anotados en UEFA Champions League en esta temporada. Sinceramente, teniendo en cuenta que su valor es menor al de Rodrigo Goes, se podría hacer una inversión por un jugador que llegaría para competir el puesto arriba e incluso poder ser titular. Un jugador de muchísimo nivel, un perfil de delantero que no tiene el Real Madrid. Está jugando con Mbappé en punta, pero realmente no es eso. Y Gyökeres sí, es un jugador muy vertical, con muy buena zancada, buen 1 contra 1, golpea bien con ambas piernas, tiene muy buen remate y buena presencia dentro del área. Y además produce cifras para sus compañeros. Cae muy bien al espacio, interpreta muy bien el espacio y es un jugador que deja asistencias. Es un jugador que, como digo, no solo produce goles para él mismo, sino también para los demás. Si es un perfil que en el Real Madrid quizás hace falta, hay que pagar por un 9. Creo que el conjunto blanco se tiene que dejar ya la pasta en alguien un poquito más contrastado, con experiencia en Champions con el Sporting de Portugal, que, como digo, han sido 6 goles en 8 partidos, que no está nada mal. 26 años, que ya no es una promesa, ya es una certeza. Sinceramente es mi fichaje favorito. He pensado también en Ekitike, he pensado en Šeško, he pensado en otros jugadores incluso para la banda derecha como Doué. Algunos me parecen opciones complicadas, otras no me parecen necesarias. Creo sinceramente que este jugador vendría muy bien. Es cierto que quizás no le apetece ser suplente porque quizás no va a tener los mismos minutos que podría tener en su vecino el Atlético de Madrid, que es uno de los equipos que está intentando fichar a este futbolista, o por ejemplo equipos de Premier como el United, como el City. Sinceramente creo que aquí no tendría tantos minutos, pero es necesario. Yo creo que es el fichaje estrella que tiene que hacer el Real Madrid. Creo que si el Madrid quiere invertir, tiene que ser en la punta del ataque. Por lo tanto, nos vamos a ir con el balance, y es que son unos 180,5 millones de gastos, 105 de beneficios entre Ceballos, Álava y obviamente Rodrigo Goes. El Real Madrid en este mercado se dejaría 75,5 millones de euros. Creo que después de una temporada en blanco sin títulos es muy necesario. Y nos vamos a ir con los objetivos que debería marcarse Xabi Alonso, su staff y obviamente todo el club. Y es que para mí es ganar doblete mínimo, Copa y Liga, Copa y Champions, Liga y Champions. Creo que el Real Madrid con esta plantilla debería plantearse eso, sinceramente, asentar sobre todo también el proyecto, no decir, oye, que el Real Madrid va segundo en Liga, 5 puntos del Barça en diciembre, vamos a echar a Xabi Alonso. Creo que el llegar al Real Madrid un entrenador táctico que las últimas campañas con Ancelotti y con Zidane no lo ha tenido, sinceramente creo que el Real Madrid debe tener sobre todo paciencia y asentar un proyecto que tiene que ser de largos años y no tiene por qué ser de éxito rotundo en su primera campaña. Y obviamente dar visibilidad a canteranos, que es algo que va a haber, como ya sabéis, con Xabi Alonso. Ya he subido a Raúl Asencio y a Jacobo Ramón al primer equipo, también traería de vuelta a Miguel Gutiérrez y a Nico Paz, pero no tengáis ninguna duda que esta plantilla, que he conformado de 23 futbolistas, si tiene una lesión o una sanción, va a tener protagonismo, como digo, del Real Madrid Castilla, que casualmente lleva a Arbeloa, que es muy amigo de Xabi Alonso. Nos vamos a ir con dos alineaciones. Una 4-3-3, que se habla de que Xabi Alonso quiere probar la línea de 4, pero para mí no es la favorita. Y después esa 3-4-1-2 o esa 3-5-2, que es mi favorita y veremos posteriormente. Tenemos aquí, como digo, la 4-3-3 con Courtois y Lunin en portería. Laterales para Miguel Gutiérrez y Mendy. En el otro costado Carvajal por encima de Arnold. En una línea de 4 creo que el lateral español está por encima del inglés. Como centrales Dinghausen y Rüdiger como titulares, con las opciones de Militao, Asencio y Jacobo Ramón. También tenemos por aquí a Tchouaméni con la opción de Angelo Stiller, Bellingham y Camavinga, Fede Valverde y Nico Paz. Y arriba, no quiero hate porque he dicho que no es mi formación preferida, por ello he tenido que acomodarlo pues un poquito a mi gusto, Vinicius, Gyökeres y Mbappé. Mbappé en banda, sí, pero como digo, creo que Xabi Alonso va a jugar con línea de 3 atrás finalmente, por lo menos después del Mundial de Clubes creo que así va a ser, y por lo tanto esta no sería la alineación que yo usaría, sino sería una alineación más para otro tipo de partidos. Como suplentes, Brahim, Endrick y Arda Güler. Nos vamos a ir con la alineación que yo usaría, como digo, Courtois y Lunin.
Hasta aquí sin ningún problema. Tenemos esa línea de 3, Hausen, Rüdiger y Militao. También puede entrar Asensio, pero yo me quedo con Militao. Como suplentes tenemos obviamente también a Jacobo Ramón como antes, pero en izquierda entra Mendy, que es un lateral defensivo, y en derecha entra Carvajal, que también es un lateral que puede reconvertirse a tercer central. Como mediocentros y laterales tenemos Miguel Gutiérrez, Bellingham, Fede Valverde y Arnold, que aquí sí que sería titular, con las opciones de Camavinga en banda, que me entra aquí como anillo al dedo, sobre todo con esos intercambios de posiciones de futbolistas que, como ya sabéis, dice Xabi Alonso, no tienen por qué pisar siempre la misma zona del campo, pueden pisar zonas diferentes, pueden tener libertad, pero siempre obviamente con una coherencia, pisando siempre todas las zonas del campo, todos los futbolistas, aunque no sea su posición de partida, y creo que es algo que podríamos ver con Camavinga y con Jude Bellingham, algo que podríamos ver en el otro costado con Arnold y Fede Valverde, muchas veces Arnold con esa visión de juego metiéndose hacia adentro y dejándole la balda más a Fede Valverde, que es una potencia física por ese costado. Como veis, alternativas: Tchouaméni, Stiller, Carvajal, y nos vamos a ir con los 3 de arriba. Arda Güler en la media punta, porque Jude Bellingham retrasaría su posición, con las opciones de Brahim y Nico Paz, y arriba Vinicius y Mbappé, teniendo a estos dos futbolistas en punta, con Gyökeres y Endrick como alternativas. Este sería mi proyecto para el Real Madrid. Como ya sabéis, este tipo de proyectos son realistas, cosas que pueden suceder. Creo que el Real Madrid puede conformar esta plantilla, pero no tiene por qué ser todo lo que está sonando o todo lo que vaya a pasar. Creo que han sido muy buenos nombres, creo que con esta plantilla el conjunto blanco puede llegar bastante lejos en las 3 competiciones que disputa. Dejadme en comentarios si os ha gustado, qué fichajes haríais vosotros que yo no he hecho, qué fichajes he hecho que quizás a vosotros no os gustan tanto. Os leo siempre con respeto, obviamente, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.